Las doctoras sí se lo escucha. Muchas gracias. Tenía el micrófono apagado y quería que me oigan. Bueno, a ver, voy a presentar mi pantalla como debe ser. El tema que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver con todos esos mecanismos que se ponen en juego cuando somos agredidos por microorganismos principalmente, ¿no? Nuestro entorno pues contiene una gran variedad de microorganismos infecciosos que muchos de ellos son responsables de enfermedades, como ya hemos visto en las clases anteriores. Y si se los deja multiplicar, ellos pueden crecer descontroladamente e incluso producir la muerte del huésped. En algunas circunstancias, y en la mayoría, gracias a Dios, muchas de estas infecciones en personas normales, con un buen sistema inmunitario, como decimos, la enfermedad tiene una duración limitada y luego se recupera en algunas circunstancias sin secuelas y en algunas por algunos mecanismos que conllevan a la infección, pues sí hay daño en algún órgano, en algún tejido, ¿no? Eso es lo que hace a la inmunidad. La inmunidad está relacionada, o la podemos definir si ustedes quieren, como todos aquellos mecanismos fisiológicos, porque es fisiológico, que van a no solamente reconocer a lo que no es propio, lo que no forma parte de nosotros, ¿no? O sea, lo extraño. Y lo extraño, en nuestro caso, vamos a hablar de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, de microorganismos. Generalmente en ese entorno nos vamos a referir cuando hablemos de nuestras clases. Hay muchos más no extraños, trasplantes de órganos, etcétera, etcétera, pero eso no es nuestro capítulo y la inmunología desde ese punto de vista será estudiado tal vez en otras asignaturas. Pero vamos a enfocarnos hablando de extraño a microorganismos, que los van a reconocer. ¿Qué más van a hacer? Los van a neutralizar. O sea, van a evitar de que esos microorganismos que producen ciertas toxinas, que producen ciertas enzimas, produzcan daño en la persona. Y no solamente van a evitar, van a neutralizarlas, sino también van a poner una serie de mecanismos en función para metabolizarlas y eliminarlas, ¿no? Y de esa manera superar el proceso infeccioso. Pero no solamente eliminarlas, tenemos aparte de esto, otro sistema que va a guardar en memoria, lo que es el proceso infeccioso. Entonces, definida la inmunidad, podemos ver de que tenemos dos tipos de inmunidad. ¿Están oyendo, no, chicos? No sé, ¿algo he oído? Sí, hasta ahora se escucha. Escucha, doctora. Ya, estamos bien. Entonces, tenemos dos tipos de inmunidad, la que conocemos como inmunidad innata, es decir, aquella que nace con la persona y que son las primeras barreras de defensa. Y estas están constituidas, así como su nombre le dice, por barreras. ¿Cuáles son esas barreras? La piel y las mucosas, ¿no? La piel y las mucosas que a través de productos que ellos producen, ácidos grasos, mucus, enzimas, etcétera, no permiten que ciertos microorganismos pues se adhieran, porque hemos visto en el proceso patológico que uno de los primeros pasos de la infección es la adhesión. Entonces se adhieran a células y produzcan una colonia, su multiplicación, sus toxinas, etcétera, y que se traduzcan en enfermedad, ¿no? Esas barreras a través de los mecanismos de descamación y los otros que les he citado van a impedir que estos microorganismos produzcan enfermedad en las personas. Estamos rodeados de microorganismos, en todo lado estamos bien, comemos microorganismos, tomamos, respiramos microorganismos, estamos en contacto, nos damos la mano con manos que tal vez están con microorganismos. Miren la cantidad de posibilidades de agresión que tenemos.
Si esas barreras son superadas, pues se ponen en juego todo otro sistema, principalmente relacionado con la fagocitosis. La fagocitosis, o sea, un proceso de cierto tipo de células que se encargan de comérselos pues a estos agentes agresores que están pasando estas barreras y que si se van a adherir, se van a multiplicar, van a producir enfermedad. Y esa fagocitosis no solamente se limita a digerir, a comer, a destruir a estos microorganismos, sino también que a través de ciertas proteínas solubles van a producir la llamada de mayores células de defensa inespecífica y específica al sitio de la agresión, ¿no? Y ahí dentro de esa célula o dentro de esos factores solubles está este sistema del complemento. Creo que esto se ha avanzado el anterior lunes, debían haber dado el tema. De todas maneras, así una revisión rápida, vamos a ver que este sistema de inmunidad innata es inespecífico, ¿no? Es inespecífico, se activa frente a cualquier microorganismo, ya que estas células que estoy hablando, estas células fagocíticas, tienen en su superficie receptores para los famosos PAMPs, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son esos patrones moleculares? Son los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, las proteínas de las fimbrias, las proteínas de los flagelos, etcétera, que son reconocidos por este tipo de células y son las que se activan y luego, lógicamente, se van a encargar de la destrucción. Es inespecífica, no se dirigen solamente a un tipo, sino a cualquier tipo de microorganismo. El otro sistema, la otra división de la inmunidad es la forma adquirida, que es lo que vamos a avanzar hoy día. La forma adquirida también tiene participación de células, y hablamos de la inmunidad celular, donde juegan un rol muy importante los linfocitos, ¿no? Y la inmunidad humoral, donde tenemos principalmente proteínas que se conocen con el nombre de anticuerpos y que son los principales actores de este sistema de defensa específico. ¿Cuál es la característica? La característica es esto, ¿no? Es específico y además tienen memoria que la adquieren después de una primera exposición al patógeno. Es decir, yo me expongo al virus del sarampión, enfermo sarampión, ¿sí? Enfermo sarampión, pero creo todo un sistema de defensa que cuando me vuelva a exponer al virus del sarampión, va a recordar, va a activarse de nuevo porque ya tiene en la memoria cómo es ese virus y se van a poner en juego todos estos mecanismos celulares y principalmente el humoral para rechazar la acción o el ingreso del nuevo virus del sarampión que está queriendo ingresar. De tal manera que me voy a ver protegida a través de la inmunidad adquirida. La innata no es así. La innata podemos seguir enfermando las veces que queramos porque no hay especificidad en la acción. Bueno, la inmunidad adquirida, que es la que llamamos específica, la inmunidad aprendida, ¿no? Se clasifica en dos, o la podemos obtener bajo dos formas. Una forma activa y una forma pasiva. La forma activa la podemos obtener también bajo otras dos posibles acciones. De forma natural, es decir, la enfermedad de por sí te va a dar lugar a una inmunidad adquirida y una vez que superas vas a formar una serie de anticuerpos y linfocitos que van a reconocer una segunda agresión por el mismo agente. Por eso enfermamos una sola vez sarampión, enfermamos una sola vez rubéola, ¿no? Porque y estamos en contacto con sarampión toda nuestra vida, estamos en contacto, nuestros hermanitos, nuestros hijos, nietos, etcétera, enferman sarampión y estamos en contacto con ellos.
pero ya no enfermamos nosotros porque nosotros ya tenemos esa inmunidad aprendida. Esa es la forma natural. Y la forma artificial es pues la vacunación, ¿no? Donde se colocan o el microorganismo llamamos atenuado, es decir, que microorganismo que se le ha quitado la capacidad de producir enfermedad, pero que conserva su estructura que va a ser reconocida por el sistema inmunitario, ¿no? O se pueden utilizar simplemente estructuras, como ser, por ejemplo, el antígeno de superficie en el caso de la hepatitis B. Solamente utilizamos a una proteína que se encuentra en la cápside, en la envoltura del virus, que es el antígeno de superficie. Y eso, introducido en el individuo, va a dar lugar a la formación de anticuerpos, los mismos que cuando entra el virus de la hepatitis, a través de ese antígeno de superficie se va a querer adherir a los hepatocitos, pero los anticuerpos lo van a neutralizar y no van a permitir que ese antígeno se fije a los hepatocitos e ingrese donde va a producir la patología, ¿no? Entonces, es una forma de inmunidad adquirida artificial. Es lo que se está haciendo actualmente con el coronavirus, ¿no? Tenemos varios tipos de vacunas con virus inactivados, como es la vacuna Sinopharm. Luego se están introduciendo otras vacunas, ahorita no me estoy acordando sus nombres, bueno, que están introduciendo proteínas de la espícula, que es la proteína que se adhiere a las células receptoras, ¿no es cierto? Entonces los anticuerpos que vayamos a formar se van a fijar contra ellos y no van a permitir que el virus se multiplique dentro de las células y produzca semejantes cuadros que hemos visto durante la pandemia, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces la vacunación va a evitar este mecanismo de propagación del virus. Es una forma de inmunidad adquirida activa, pero artificial. Esa inmunidad también la podemos tener de forma pasiva, es decir, podemos adquirir anticuerpos también de forma natural o de forma artificial. De forma natural lo obtenemos, por ejemplo, el paso de anticuerpos o de inmunoglobulinas de la madre al feto, de la madre al recién nacido. ¿Por qué los recién nacidos no enferman sarampión? Porque la mamá se vacunó o se enfermó sarampión y tiene anticuerpos, y esos anticuerpos le pasa a su niño, ¿no? Y esos anticuerpos van a proteger a su niño durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, y más aún se puede alargar si la mamá hace lactar al niño, porque esos anticuerpos se siguen pasando a través de la leche materna. Y entonces estamos dándoles proteínas que van a reconocer al virus de sarampión y que la van a proteger al recién nacido. Eso es de forma natural, no estamos haciendo nada. Si vamos a la forma artificial, pues les vamos a dar anticuerpos preformados. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el año pasado, en los primeros meses de la pandemia, o no tanto en los primeros meses de junio, julio, agosto, se decía se requiere sangre del tipo A de paciente que haya superado el COVID. ¿Qué pasa con esa sangre de ese paciente que ha superado el COVID? Esa sangre tiene, pues, en su plasma factores solubles que se conocen con el nombre de anticuerpos, ¿no? Que los ha formado contra el virus. Y entonces, si esa sangre transfundimos a una persona que no está pudiendo a través de su sistema inmunitario defenderse contra el virus, le ponemos más anticuerpos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a neutralizar esos virus que se están replicando y replicando y replicando sin parar dentro de su sistema respiratorio. Y eso es lo que se hacía, ¿no? Se hacía una seroterapia. Eso no solamente lo hemos aplicado con el COVID, se lo aplica siempre, por ejemplo, en casos de personas que son picadas por animales ponzoñosos, la viuda negra, serpientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca sueros o antisueros, así se llaman, polivalentes contra los venenos de la serpiente, los venenos de las arañas, ¿no? Y
Esos anticuerpos van a neutralizar la acción de esas toxinas porque están específicamente diseñados para reconocer esas toxinas. ¿Cuál es el problema de la inmunidad artificial adquirida? Es que estas proteínas tienen una vida media corta. Entonces, no podemos tener una protección de por vida como en la forma activa, porque aquí se forman células que van a guardar en memoria y cuando vuelve a entrar el antígeno, ellas nuevamente se activan y producen mayor cantidad, y eso es lo que viene a ser la respuesta secundaria, que también lo vamos a ver hoy día. Es de efecto temporal la pasiva, es de efecto temporal, pues los anticuerpos viven un tiempito, luego se metabolizan y pierden su actividad, ¿no? Y lógicamente, posiblemente en ese interín es suficiente como para neutralizar esos venenos, esas toxinas, esos virus que ingresaron. Entonces, vamos a revisar hoy día esta parte de la inmunidad. Es grande, no pretendo hacer una clase de inmunología, pero sí vamos a ver lo más importante, lo que vale retener cuando estamos hablando de infecciones bacterianas, virales, parasitarias, etcétera, ¿no? Ya que hemos puesto estos objetivos de aprendizaje, diferenciar la importancia y la función de los mecanismos específicos adquiridos de la defensa inmunitaria. Estos mecanismos de defensa específicos pueden presentarse bajo estas dos formas, lo que conocemos con el nombre de inmunidad humoral, humoral porque está en la sangre, y inmunidad celular porque está representada por las células, ¿no? Describir las características y criterios de clasificación y función de los anticuerpos cuando estamos hablando de lo que nos referimos como inmunidad humoral. Y vamos a describir las funciones de los linfocitos y su participación en los mecanismos de defensa específico cuando estamos hablando de inmunidad celular. Y como les decía, para terminar vamos a hablar de lo que es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Entonces, repasando, la inmunidad específica es un proceso que forma parte de esos mecanismos inmunológicos que tienen la característica de reconocer a partículas extrañas. En nuestro caso estamos hablando de microorganismos que los vamos a nominar como antígenos o como inmunógenos y que se ponen en juego para eliminarlos y no solamente eliminarlos, sino también guardarse en memoria inmunológica, ¿no? El reconocimiento de esos antígenos. Esa es la característica de la inmunidad específica. Entonces, los principales actores de esta inmunidad son las células llamadas linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Cada uno juega un rol muy importante en lo que viene a ser la respuesta celular, cuando tenemos a los linfocitos T, y la respuesta humoral, cuando tenemos a los productos de los linfocitos B, que son los anticuerpos, ¿no? Bueno, ¿y qué es pues antígeno? Antígeno viene del inglés, dice generador de anticuerpos. En realidad, el antígeno viene a ser una parte de la definición de lo que es un inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Es toda aquella partícula que es capaz de estimular al sistema inmunitario y desencadenar una reacción, una respuesta inmune. ¿Cuál es la diferencia entre inmunógeno y antígeno? Inmunógeno estimula, antígeno, algunos sí, otros no. Ahorita vamos a ver cuáles no, porque no son capaces de estimular el sistema inmunitario, pero sí responden específicamente, cuando se activan, sí responden específicamente al antígeno que por algún otro mecanismo estimuló al sistema inmunitario y que tiene la capacidad de reconocerlo. Generalmente
Los antígenos están relacionados, aquí he puesto en orden de prioridad, moléculas grandes, como ser las proteínas, son muy inmunógenas, son muy antigénicas, son capaces de, en pequeña cantidad, producir grandes reacciones. Hablando entonces de esto, no voy a tocar mucho porque se borra, tan sencillo es esto que a veces tengo que golpear tanto y otras veces no. Bueno, les estaba hablando de los antígenos, ¿no? Que para que sea considerado antígeno tiene que ser una molécula grande y las moléculas más grandes son las proteínas. Bueno, tenemos en segundo lugar las nucleoproteínas, los polisacáridos, algunos glucolípidos, ¿no? Eso en orden de prioridad para determinar como antígenos. Ahora, los antígenos, si les he dicho que lo vamos a enfocar como un microorganismo. Aquí les pongo un esquema de lo que sería un microorganismo. Dice bacterial cell, es una bacteria grande, está aquí, toda esta es la bacteria. Pero vean ustedes que como bacteria, y si ustedes se acuerdan de su estructura, tiene fimbrias, tiene flagelos, tiene lipopolisacáridos, tiene lipoproteínas, tiene peptidoglicano, etcétera, etcétera. Y estas estructuras que están como dibujos geométricos vendrían a ser eso, ¿no? Digamos, esto sería la fimbria, esto sería el lipopolisacárido, esto sería, qué sé yo, el peptidoglicano. Y a esto es lo que se conoce con el nombre de determinantes antigénicos o epítopes. Y esto es importante porque el sistema inmunitario, o sea, el humoral, que es lo que vamos a describir en primera instancia, tiene la particularidad de reconocer solamente un epítope, es decir, este anticuerpo, que se lo representa frecuentemente así, tiene en su extremo aminoterminal una forma, aquí vamos a ver una forma de V que solamente va a encajar en lo que les he dicho que vendría a ser la fimbria. En cambio, este otro anticuerpo, que tiene la forma de un globito, y su extremo aminoterminal del anticuerpo tiene una forma cóncava que encaja muy bien con el globito. Esta inmunoglobulina o antibody B, que dice aquí, no va a reconocer este determinante antigénico. De ahí que hablamos de que la inmunidad adquirida es específica. O sea, no se forma un anticuerpo contra toda la bacteria, sino contra sitios de la bacteria que vienen a ser los llamados determinantes antigénicos o epítopes. Incluso, esto es en grande, incluso en las proteínas que tienen estructuras terciarias con contorneaciones de la cadena de aminoácidos, no se dobla y da lugar a ciertos bucles. Cada uno de esos bucles se constituye en un determinante antigénico. Vean, una proteína puede tener varios determinantes antigénicos que van a ser reconocidos por diferentes proteínas que forma el individuo en respuesta al ingreso de esas proteínas extrañas. Para que sea considerado antígeno, tiene que ser proteínas que son reconocidas como no propias, ¿no? Las flagelinas, por ejemplo, son proteínas que nosotros no tenemos y entonces nuestro sistema inmunitario las reconoce como extrañas, no son propias y eso es un buen antígeno. El tamaño molecular. Generalmente el tamaño, cuanto más grande sea, son más antigénicas. La complejidad química y estructural, les está hablando, no es lo mismo una proteína lineal que una proteína tridimensional en su estadio terciario. Más antigénica es la que tiene esa complejidad estructural. Lógicamente tiene que ver la cantidad de
proteínas o partículas extrañas que ingresan al organismo, y esto se conoce con el nombre de dosis. No es lo mismo que ingresen, por decir, 100 bacterias que 1.000.000 de bacterias, ¿no? Con sus flagelos, con sus pilis, ¿no? La vía de ingreso tiene mucho que ver con las características de respuesta inmunitaria. O sea, la vía de ingreso, hemos hablado también en patogenia, puede ser respiratoria, puede ser digestiva, puede ser por contacto, por inoculación, etcétera, ¿no? Las proteínas que se inoculan son pues más rápidas de reaccionar. Si esa misma proteína, por ejemplo, yo me la como con algún alimento, ¿no? Esa va a sufrir seguramente una degradación en el estómago, etcétera, y muy difícilmente va a pasar el enterocito, y entonces no me va a producir mucha reacción de rechazo. En cambio, si esa la coloco por inyección, sí, pues ahí vamos a ver, una poquita cantidad me va a producir un gran conflicto. Y lógicamente la constitución genética del hospedador. No todos respondemos de la misma forma, al ingreso de un mismo microorganismo. Y este dibujo se refiere a lo que les decía. El antígeno no siempre estimula al sistema inmunitario y reacciona con él. Existen antígenos, estos son antígenos, ¿no? Que cuando están presentes no estimulan al sistema inmunitario solitos porque son muy pequeños. Ellos necesitan unirse a una proteína más grande que se llama transportadora para estimular al sistema inmunitario. Y estos antígenos así pequeñitos son los que se conocen con el nombre de aptenos, ¿ya? Estos son aptenos. Ellos no estimulan, pero sí reaccionan específicamente con anticuerpos que van a reconocer estas estructuras que son conocidas como extrañas, ¿no? Es el caso de la penicilina, por ejemplo. La penicilina es considerada un apteno. Ella necesita de una proteína transportadora, ¿para qué? Para estimular al sistema inmunitario, y que algunas personas, por su característica genética, reaccionen de forma negativa a la penicilina, ¿no? Produciendo el shock anafiláctico, que eso es lo que vamos a ver la próxima clase también. Bien, por tanto, el número de epítopos o de determinantes antigénicos que pueden encontrarse en una estructura van a determinar la valencia del antígeno. O sea, la valencia no es más que el número de determinantes antigénicos sobre la superficie de un antígeno, sobre la superficie de un microorganismo. Vean ustedes que aquí está muy bonito esta diapositiva donde tenemos 3 tipos de antígenos, ¿no? Tenemos con epítopos diferentes, en forma rectangular, en forma triangular y en forma de palillos. Y cada anticuerpo que se forma solamente va a encajar como una llave a la cerradura en el antígeno o en el determinante antigénico que ha estimulado su producción. Este anticuerpo no va a poder actuar contra este epítopo porque no le va a encajar, pero sí lo va a hacer muy bien con esto. De ahí la especificidad. ¿Quiénes son los que producen anticuerpos? Los que producen anticuerpos son pues las células B, los linfocitos B. Los linfocitos B, que son linfocitos que se encuentran en la circulación, tal vez en menor cantidad que los linfocitos T, pero que tienen la particularidad de que en su superficie, en su membrana celular, presentan 2 tipos de inmunoglobulinas vírgenes, la IgM y la IgD. Esta IgM y IgD, cuando se ponen en contacto con un microorganismo, con un epítopo, pues lo reconocen como extraño, lo fijan, ¿no? Y a veces ellas lo digieren y a través de los linfocitos T producen una reacción inmunitaria
a través de las cuales esos linfocitos que han aprendido a reconocer aquello van a empezar a multiplicarse, y eso es lo que se llama diferenciación clonal, y no solamente se van a multiplicar, sino que se van a transformar en células plasmáticas. Células plasmáticas, la mayor parte de ellas, y un grupito, las menos importantes, van a guardar la memoria de este determinante antigénico. Ellos van a guardar en memoria ese determinante antigénico y se quedan en el ganglio linfático durmiendo hasta que vuelva a aparecer el mismo antígeno. Esta célula plasmática es la que se va tiene gran cantidad de ribosomas y se va a encargar de la síntesis de unas proteínas solubles que se las representa así en forma de Y que tienen la forma o que se conocen con el nombre de anticuerpos. Estos anticuerpos, vean ustedes, van a reconocer a los antígenos. ¿Y qué van a hacer reconociendo a los antígenos? Pues hay muchas situaciones a través de los cuales van a participar en el sistema inmune. Tal vez la mayor importancia que podemos darle aquí es de que estas células fagocíticas, macrófagos, células dendríticas, etcétera, que tienen receptores para estas inmunoglobulinas, para estas proteínas, las van a fijar, las van a adherir y van a fagocitar, van a digerir a la bacteria, al virus que ha sido reconocido por estos anticuerpos, ¿no? Y ahí están pues las células memoria que se quedan en los vasos, en los ganglios, hasta que vuelva a presentarse ese antígeno que nuevamente cuando entra, empieza otra vuelta, una activación de esa célula memoria y transformación, replicación, transformación en células plasmáticas y producción de anticuerpos para combatir al agresor. Entonces, en la inmunidad humoral, el principal determinante es la inmunoglobulina, el anticuerpo, llamado también gamma globulina. Inmunoglobulina, ¿por qué? Está relacionado con la inmunidad. Gamma globulina, ¿por qué? Les he puesto aquí un dibujo de una electroforesis de proteínas, es decir, una separación de proteínas que encontramos en el suero. Y en el suero vamos a tener dos partes. Una parte que corresponde a la albúmina, esta grande, y una segunda parte que corresponde a las globulinas. Y ahí tenemos la alfa 1, la alfa 2, la beta globulina y la gamma globulina. Por eso también a los anticuerpos se conocen como gamma globulinas, porque ellos migran en esta región, ¿no? Inmunoglobulinas, porque pertenecen al grupo de las globulinas y reaccionan con los antígenos. Entonces, ¿cómo está constituido? Esto también ustedes han debido ver, haremos un pequeño recordatorio, que como toda proteína están constituidas por aminoácidos, ¿no? Aminoácidos que van a dar lugar a la formación de cadenas lineares, de las cuales se reconocen dos tipos. Las largas, que se conocen con el nombre de cadenas pesadas, esta amarilla con un extremo verde. Estas son cadenas pesadas que son en número de 2, ¿no? 2 cadenas pesadas, y otras más cortitas que se conocen con el nombre de cadenas livianas o cadenas ligeras. Tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras están unidas entre sí gracias a la presencia de puentes disulfuro. Y entonces ellos hacen esta estructura en forma de Y. Sin embargo, esa secuencia de aminoácidos no es igual para todos. Tenemos dos segmentos muy importantes, por eso se ha puesto dos colores. Un segmento que es la secuencia de aminoácidos para el isotipo, para el tipo de inmunoglobulina, es la misma la secuencia. Todas las, contra el sarampión, contra la rubéola, esa inmunoglobulina va a tener una región constante parecida. La que va a variar es la región variable, esta.
Esta es la que va a reconocer al sarampión, esta es la que va a reconocer a la viruela, esta es la que va a reconocer a la varicela, etcétera, etcétera. Lo mismo tenemos en la cadena ligera, tenemos una región constante, pequeña, y una cadena variable que juntamente con el segmento variable de la cadena pesada son las que se van a encargar de reconocer al antígeno y cumplir algunas funciones que ahorita vamos a ver. Entonces, la inmunoglobulina estructurada así, con dos cadenas pesadas, que las estoy señalando aquí, unidas por un puente disulfuro, y dos cadenas livianas, unidas a las cadenas pesadas también por puentes disulfuro, vamos a reconocer dos segmentos, sobre todo si esta se la trata con la papaína, se va a fragmentar así, se van a cortar los puentes disulfuro a este lado y vamos a tener un fragmento FAB, el fragmento FAB, que es este, ¿no?, que reconoce al antígeno, y un fragmento FC, este que viene aquí, un fragmento FC que es la fracción cristalizable o la región constante de la inmunoglobulina. Esas no cambian en su secuencia de aminoácidos. En cambio, aquí sí, dependiendo de qué tipo de anticuerpo es, si es contra la rubiola, va a tener una secuencia de aminoácidos. Si es contra la varicela, va a tener otra secuencia de aminoácidos. Lógicamente, estoy hablando así en grande, ¿no? Tenemos que hablar de determinantes antigénicos de la varicela, de la rubiola, etc. Y para mejor estudio, pues se las ha dividido y se ha visto de que estas cadenas no son así rectas como las estamos representando, sino que forman una especie de bucles también unidas por puentes disulfuro, que son los que constituyen los dominios. De tal manera que en la región variable tenemos un dominio variable constituido por una parte de la cadena pesada que se llama BH, B heavy, variable pesado, y un segmento que corresponde a la cadena liviana, BL, ¿no?, que son las que finalmente van a reconocer al antígeno. Luego tenemos una región constante que puede ser única para la cadena pesada, o pueden ser 3 o 4 para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, ¿no? Y aquí están representadas como CH1, CH2, CH3 y CH4 en algunas otras inmunoglobulinas. Les digo entonces, esta secuencia de aminoácidos es constante para el tipo de inmunoglobulina. Y esa región constante es la que va a dar, la secuencia de esos aminoácidos es la que va a dar lugar a la clasificación de las inmunoglobulinas. ¿Cuáles son estas inmunoglobulinas? Tenemos la IgG, cuya cadena constante corresponde a la cadena gamma en el gen de replicación de las inmunoglobulinas. Por eso se llama IgG. De la IgG conocemos 4 subtipos. O sea, esta cadena constante varía un poquito entre una IgG y otra, y eso ha dado lugar a 4 subtipos diferentes que se conocen con el nombre de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. La inmunoglobulina A, esta secuencia de aminoácidos corresponden a genes alfa, es una estructura, es una inmunoglobulina que presenta 2 subunidades, como la G, vean ustedes, 2 subunidades, unidas por una cadena J, una cadena de unión, que es la forma secretoria, o sea, es la forma que se encuentra en las mucosas, ¿no? Y también se ha podido ver de que existen 2 subtipos, IgG-A1, esto va a variar en la IgG-A1, IgG-A2, diferente de la IgG-A1, ¿ya? 2 subtipos. Luego tenemos la IgG-D,
cuya secuencia es muy diferente de la secuencia de A y de G y que corresponde a la cadena al segmento delta en el cromosoma bacteriano. La IgG-E, que tiene también, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, les he dicho, ¿no? 4 segmentos constantes que corresponden al segmento epsilon en el cromosoma que codifica la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina M, que hay un solo subtipo, pero que a diferencia de la G es pentavalente, es decir, tenemos 5 subunidades que hacen una macromolécula y que están unidas también por cadenas J y puentes disulfuro entre las cadenas. Cada fragmento FAB, este fragmento representa la valencia de la inmunoglobulina, de tal manera que la valencia, si ustedes quieren, de la IgG es 2, de la IgG-A secretoria es 4, de las IgG-D y de la IgG, cada una de ellas tiene una valencia de 2, en cambio la IgM tiene una valencia de 10, porque cada una de estas pues reconoce un determinante antigénico y eso le va a dar propiedades características de esta inmunoglobulina. Ahí vamos a ver cuáles son las propiedades de las inmunoglobulinas. Las IgG tienen cadena gamma, como les decía, presentan 4 subtipos. Su cadena ligera siempre en toditas es O kappa o lambda. Se conocen así, hay 2 formas de cadenas ligeras, O kappa o lambda, no hay más. Pero no pueden estar las 2 en la misma inmunoglobulina. Están O kappas o lambdas, ¿no? La movilidad electroforética, lo que les decía en una diapositiva anterior, van al lugar de las gamma globulinas, ahí migran las IgGs y por inmunoelectroforesis se puede determinar también la cantidad de IgGs que hay. Esta inmunoglobulina es muy importante porque participa también en los mecanismos de defensa inespecífico. ¿A través de qué? A través de una proteína que juega un rol muy importante en el sistema inmunitario inespecífico. No es una, es un sistema de proteínas que se conocen con el nombre de complemento, que finalmente, como su nombre lo indica, complementan la acción de el sistema inmunitario. En este caso, el complemento, cuando está activado por la inmunoglobulina G, va a dar lugar a la lisis de bacterias, ¿ya? A la lisis de bacterias. Es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor cantidad en el suero, vamos a decir, en una forma redondeada, 1000 miligramos por decilitro, ¿ya? 1000 es la mayor inmunoglobulina que vamos a encontrar en el suero. Y la mayor inmunoglobulina que tiene una vida media, es decir, ella puede estar en sangre circulante durante 23 días activa. Una vez de que han pasado los 23 días, es rápidamente metabolizada y lógicamente reemplazada por los linfocitos memoria por otras inmunoglobulinas. Esta es una característica muy importante de la inmunoglobulina G. A través de su fragmento FC, de su fragmento cristalizable o fragmento constante, esta inmunoglobulina puede pasar la barrera placentaria, puede pasar a los líquidos extracelulares y los vamos a encontrar entonces en gran cantidad en los niños recién nacidos, IgGs transmitidas de la madre, ¿ya? O vamos a encontrar inmunoglobulinas G en los líquidos acíticos, pleurales, etcétera, porque ellos pasan estas barreras. Algunas de ellas, hay 4 subtipos, si no me equivoco, el subtipo 3 puede fijarse a los mastocitos y producir su degranulación. Y al degranularse producen una respuesta inflamatoria que tiene mucho que ver con los procesos alérgicos, ¿no? Tienen una actividad antiviral muy importante porque neutralizan a los virus. Se fijan sobre los determinantes antigénicos, ya sean de la cápside o de la envoltura, y no permiten que el virus se adhiera a su receptor celular, ¿no? Por eso decimos que tiene actividad antiviral.
La IgGA, la cadena se conoce con el nombre de cadena alfa. Les he dicho que tenemos 2 subtipos. Las cadenas livianas pueden ser kappa o lambda, y esta es de migración más lenta, migra entre la región beta y gamma. Ahí vamos a encontrar a la inmunoglobulina A. No tiene capacidad de activar el complemento. Su concentración en suero es muy poquito, es 200 miligramos por decilitro, redondeando. Su vida media es más corta que de la IgG, 6 días, y bueno, pues no pasa la barrera placentaria, pero sí tiene una actividad antiviral muy importante, sobre todo en su forma secretoria, ¿no? Esta inmunoglobulina se encuentra en las mucosas, y es a través de las mucosas que entran los virus, y entonces ellas son capaces de reconocer a virus y no permitir su adhesión a las células de la mucosa del aparato respiratorio, digestivo o del ojo. La IgM, su cadena pesada se conoce con el nombre de Mu. Solamente tenemos una subclase. También es una inmunoglobulina pesada y solamente migra en la región gamma beta. No es tan al extremo. Es una potente activadora del complemento, ¿no? Y esta es una potente inmunoglobulina capaz de estimular una respuesta inmunitaria inespecífica. Normalmente, en una persona sana vamos a encontrar esta concentración. Lógicamente que cuando recibe la agresión de un microorganismo, estas concentraciones suben y nos sirven lógicamente para hacer un diagnóstico, ¿no? La vida media también es cortita, no pasan de los 5 días, no pasa la barrera placentaria, y si en un recién nacido encontramos IgM, ¿qué quiere decir? Que ese recién nacido ha formado su IgM porque ha sufrido la agresión de un microorganismo que no ha sabido retener la placenta. Y entonces ha pasado la placenta y ha ido a producir lesiones en el niño. Por ejemplo, el caso de citomegalovirus, ¿no? Es también por su capacidad de activar el complemento, tiene capacidad lítica, sobre todo sobre las bacterias. La inmunoglobulina D, que es la que se encuentra en menor concentración en el plasma, 3 microgramos, 3 miligramos por decilitro, tiene también una vida media corta, y la vamos a encontrar principalmente, esta inmunoglobulina, adherida a la superficie de los linfocitos B vírgenes, o sea, linfocitos B que todavía no se han activado y no han reconocido al antígeno, ¿no? Es allí donde vamos a encontrar esta inmunoglobulina. Muy poco se sabe, por eso está aquí en interrogación, muy poco se sabe de su rol fuera de los linfocitos, fuera de la membrana de los linfocitos B. La inmunoglobulina E, con una cadena épsilon, se conoce un solo subtipo, también migra en la región gamma y tenemos concentraciones bajas en el suero, pero sí ellas están adheridas en gran cantidad a los mastocitos y a los eosinófilos a través de su fragmento FC. Y es ahí donde van a jugar su rol muy importante cuando ingrese un antígeno que es reconocido por esta inmunoglobulina E, y al ser reconocido van a producir la degranulación de estas células, la liberación de histamina y todos los procesos que resultan como consecuencia de la presencia de la histamina. Bueno, esto es un capítulo muy apasionante, es muy largo de estudiar, pero uno se pregunta, dice, si tenemos tantas bacterias, hemos visto ya que existen más de 1000 bacterias que pueden, si sumamos a los virus, si sumamos a los parásitos, a los hongos, ¿cómo el individuo puede formar tantos anticuerpos? Y entendiendo de que cada uno de estos microorganismos tiene estructuras proteicas, lipídicas, etcétera, con características antigénicas diferentes. Hemos hablado de epítopes, ¿no es cierto? Tienen tantos determinantes antigénicos. ¿Y cómo podemos tener tantos genes que codifiquen por tantas inmunoglobulinas que vayan a reconocer a tantos antígenos? Pero no es así.
esa teoría de un gen, una proteína, cae. Generalmente eso es lo que decíamos, ¿no? Un gen codifica por una proteína, pero en las inmunoglobulinas esa teoría cae. Cae porque se ha visto de que las cadenas pesadas son codificadas por un segmento del cromosoma 14. Las cadenas ligeras por otro segmento del cromosoma 2 y las cadenas lambda, livianas, mejor dicho, las cadenas ligeras o livianas del grupo lambda son codificadas por el cromosoma 22. O sea, vean, son 3 cromosomas que participan, pero no es el cromosoma en su integridad, sino es un segmento, es un gen. Ese gen resulta de que presenta segmentos, no gen entero, sino segmentos que van a codificar pequeñas secuencias de aminoácidos que van a constituir una región B, región variable, una región D, que se llama una región D, diversity, de diversidad, una región J, que si ustedes se fijan en el cuadrito, para la cadena pesada, en este cuadro dice que la región B tiene 50 segmentos, o sea, B1, B2, B3, 50 segmentos. La región D, esta amarillita, la de diversity, tiene 30 segmentos y la región J tiene 6 segmentos. Y la región C, que es la que codifica a los segmentos de la cadena constante, solamente tenemos los 9, que corresponden a la IgM, a la IgD, a la IgG3, a la IgG1, a la IgG alfa 1, a la IgG2, a la IgG4, a la IgGE y a la Ig alfa 2. Son los 9 subtipos, digamos, de inmunoglobulinas. Lo mismo ocurre con las cadenas ligeras, tanto con la capa, donde tenemos 40 segmentos para B, no hay región de diversity, pero sí tenemos una cadena J y solamente una cadena pesada, que hace a la cadena ligera capa. En cambio, en la cadena lambda tenemos 30 Bs, tampoco hay diversity, 3 Js que están unidas a 3 Cs. Y miren, cuando se produce la maduración del linfocito, de linfocito pre-B, pro-pre-B, después pre-B, linfocito B inmaduro, lo que hace es empezar a unirse estos segmentos. Se va aleatorizando los segmentos de tal manera que una región de D, la D1, por ejemplo, se va a unir con la J2 y después de unirse con la J2, aleatoriamente se va a unir con la B30, ¿no? Y va a formar una secuencia de aminoácidos que constituyen la región variable, y la región constante, esa se va a unir ya sea a cualquiera de estas inmunoglobulinas y vamos a tener un tipo de inmunoglobulinas. Y si a eso le sumamos que tenemos diferentes cadenas kappa y diferentes cadenas lambda, o sea, unidades, segmentos en las cadenas kappa y lambda, vean, haciendo multiplicaciones de todos estos posibilidades de recombinaciones, podemos tener la tanta variedad de inmunoglobulinas que pueden reconocer la tanta variedad de epítopes y antígenos que tenemos y que nos rodean y que nos agreden y que, de los cuales nosotros debemos defendernos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual podemos tener tanta variedad de anticuerpos. No es que cada anticuerpo es sintetizado por un gen, ¿no? Son segmentos que se van ensamblando, ¿no? Aleatoriamente hasta constituir una molécula, ya sea secretora o una molécula de superficie del linfocito B, que lógicamente va a estar
con la capacidad de una plastilina de acomodarse a un antígeno, a un determinante antígeno. Y solamente después va a reconocer a ese determinante antígeno. Entonces, ¿cuál es el papel de los anticuerpos? En azul está cómo actúan las bacterias. Vamos a ir a las bacterias porque hemos hablado mucho de ellas en su estructura bacteriana. Para que ellas vayan a producir una enfermedad necesitan fijarse, ¿no? Necesitan proliferarse, multiplicarse. Y ellos lo hacen tal vez evitando la fagocitosis, ¿no? La cápsula hemos visto que evita la fagocitosis, los microorganismos se replican. Y cuando se replican producen lesión ya sea a través de las toxinas o a través de algunos otros productos que están relacionados con su invasividad. Entonces los anticuerpos pueden ir actuando en los diferentes niveles de acción de estas bacterias. Cuando hablamos de fijación, los anticuerpos frente a las fimbrias, los ácidos lipoteicoicos y ciertas cápsulas se van a adherir. Y si se adhieren a las fimbrias, hemos visto la fimbria P, muy importante para las infecciones urinarias de Escherichia coli, si se fija el anticuerpo allá, no va a permitir que esa Escherichia coli se adhiera al receptor del uroepitelio y por tanto no va a producir infección urinaria. Y si se adhiere, ¿qué es lo que pasa? No hay anticuerpo contra la fimbria y el microorganismo va y se adhiere y empieza a multiplicar. Pues ahí viene la otra particularidad del anticuerpo. El anticuerpo se va a fijar al microorganismo y al fijarse al microorganismo, ¿qué va a hacer? Dos cosas, va a producir la activación del complemento, que es una serie de proteínas que cuando se activan finalmente llegan a destruir, a perforar la superficie de la bacteria. Entonces perforan, sabemos que su peptidoglicano si se rompe, si hay ruptura de su estructura, sale el contenido interno, explota la bacteria y muere. Lo mismo ocurre con los virus también. Si se le quita su cápside, pues el virus, el RNA sueltito va a ser lábil, o el DNA, el material genético del virus, va a ser lábil a RNasas y DNasas que se encuentran en el medio. Y lógicamente el virus no va a poder replicarse, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué va a hacer? Vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de opsonización. Es decir, el anticuerpo se va a fijar a determinantes antigénicos del virus, de la bacteria o del microorganismo, y al fijarse allí, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que a través de su fragmento FC sea reconocido por las células fagocíticas y se la coma. La fagocitin, eso es la fagocitosis. Es que esas células se comen a estos microorganismos, las engullen, las meten dentro de su citoplasma, donde tenemos todo un sistema de defensa a través de los lisosomas que se van a encargar de destruir a la bacteria o al microorganismo, ¿no es cierto? De destruir al microorganismo. Y si, bueno, producen otras toxinas, otras enzimas, pues los anticuerpos que van a hacer. Esa toxina tiene que tener un segmento libre para tener capacidad de acción sobre un sustrato, ¿no? O si es una enzima, igual tiene que tener un sitio donde va a enclavar el sustrato y lo va a desdoblar. Pero si el anticuerpo se enclava en lugar del sustrato, no va a poder actuar sobre ese sustrato, no va a poder actuar sobre esa célula blanco y no va a poder producir la destrucción, ¿no? La neutralización va a neutralizar a las toxinas, va a neutralizar a las enzimas que estábamos hablando. Y este es un cuadro que explica todas las funciones de los anticuerpos. Los anticuerpos, sobre todo los IgGs y las IgMs, por esa característica de gran afinidad por los antígenos o por los determinantes antigénicos que hacen a una molécula antigénica, tienen capacidad de aglutinar. Así, un fragmento de FAB va a reconocer un determinante antigénico, ese mismo a otro, y van a formar, vean, aquí tenemos un complejo más grande, mayor, unido a través de moléculas de anticuerpo, y esto, al ser una macromolécula, aglutina. Por eso decimos
funciones de aglutinación, funciones de opsonización, es decir, que al unirse a los determinantes antigénicos, a los epítopes, el fagocito, que tiene receptores para este fragmento FC en su superficie, los va a adherir y se lo va a engullir, se lo va a comer, ¿no? Hemos hablado de las toxinas y de los virus que al adherirse en su superficie los anticuerpos los van a neutralizar y no van a permitir que estos tengan efectos sobre las células blancas. La toxina no va a poder actuar sobre una célula produciendo su destrucción, etcétera, ¿no? El anticuerpo lo neutraliza, eso es lo que hablamos de neutralización de virus, neutralización de toxinas. Hemos hablado del complemento, ¿no? El complemento es ese sistema de proteínas que tiene como finalidad producir la lisis, pero en ese proceso de producir la lisis libera también algunos subproductos, algunos fragmentos que van a producir la inflamación que se traduce por una vasodilatación. Los pequeños capilares se dilatan, abren, separan, si ustedes quieren, las células endoteliales para permitir la migración de estas células de defensa que están cargadas de proteínas para digerir a los agresores. Entonces ellas van a fagocitar, ayudados lógicamente por los anticuerpos, ayudados por los péptidos liberados por el complemento que son responsables de la inflamación. Y también pues tienen actividad, miren, este es un parásito y un eosinófilo que va a reconocer a través del fragmento FAB de la inmunoglobulina E que está fijada a la superficie, un antígeno va a producir histamina, la misma y otros productos, la misma que produce daño en la cutícula del parásito, produciendo lógicamente la lesión del mismo y la muerte. Esta es una esquematización de lo que es la opsonización. Este antígeno, así como está, no puede ser comido por esta célula, no la reconoce, no tiene un receptor para este antígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticuerpo? Se fija, reconoce, porque es específico, pero sí esta célula tiene pues un receptor para este fragmento y de esta manera puede fácilmente ser engullida, puede ser fagocitada por esta célula fagocítica, en cuyo interior se va a llevar a cabo la destrucción de este antígeno, ¿no? Eso es lo que se conoce con el nombre de opsonización, que es una de las funciones de los anticuerpos. Entonces, hemos hablado de inmunidad específica y hemos hablado de inmunidad humoral, inmunidad celular, de inmunidad humoral. Hemos hablado de los anticuerpos. Aquí están los anticuerpos. ¿Quién produce los anticuerpos? ¿De dónde salen estos anticuerpos? Estos anticuerpos salen de las células plasmáticas. ¿Y qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas no son más que una transformación de un linfocito B que ha sido activado por un microorganismo, cualquiera que sea, ¿no? Y que le ha permitido reconocerlo como extraño, se activa, se multiplica para formar un clon de linfocitos y también a través de una serie de mecanismos va a hacer de que empiecen a sintetizar en la gran cantidad de ribosomas que tiene este linfocito y se transforme en una célula plasmática. Y entonces esta célula plasmática es la que va a producir los anticuerpos que van a reconocer a los antígenos que están en la superficie de los microorganismos. Esto es la inmunidad humoral. Vean, no es solamente anticuerpo, tiene que necesariamente participar una célula que es el linfocito B. La inmunidad celular está más bien dada por los linfocitos T. Los linfocitos T, que tenemos dos variedades, los T citotóxicos y los T helpers, a través de los cuales también vamos a o estimular al linfocito B o estimular al linfocito T, ya, y el linfocito T con la ayuda de ciertas citocinas van a producir citotoxicidad, van a producir la destrucción de la célula que lógicamente posee en su interior antígenos reconocidos como extraños, ¿no? Generalmente son virus que infectan a las células y ni modo, pues el linfocito T
va a tener que destruir a la célula, es su propia célula, pero está parasitada, está llena de virus y la única forma de sobrevivir el virus es aprovechar la maquinaria de la célula. Pero si mato la célula, mato al virus. Y entonces ese es el principio del linfocito T citotóxico. Mata la célula y los virus dejan de reproducirse. Para eso, la inmunidad celular pues tiene un sistema de reconocimiento de antígenos. El sistema de reconocimiento de antígenos tiene casi la misma estructura que el sistema de reconocimiento de antígenos que tiene el linfocito B. Hemos dicho que el linfocito B en su superficie, en su membrana celular, tiene inmunoglobulina D o inmunoglobulina M, monomérica, lógicamente, con su fragmento FAB que reconoce al antígeno, ¿no es cierto? El antígeno se fija. Una vez que se fija sobre cambios conformacionales que hacen que otras proteínas llamadas IgG alfa e IgG beta se activen y empiecen a pasar señales hacia el núcleo para que esta célula se replique, entre en mitosis y se transforme en célula plasmocítica. En el caso de los linfocitos T tenemos también una estructura similar. Tenemos una cadena alfa y una cadena beta, que están unidas también por puentes disulfuro y una cadena sigma de características intracitoplásmicas, pero que están unidas, si ustedes quieren, a las colas o a los segmentos intramembranales de la cadena alfa y de la cadena beta, de lo que se conoce el TCR o el receptor de los linfocitos T. Estos receptores de linfocitos T siempre se acompañan de otra molécula que es el CD3. El CD3 que está constituida por 3 cadenas también, epsilon, gamma y delta. Estas son las que van a reconocer estos cambios conformacionales que sufre el TCR cuando se fija el antígeno y van a mandar señales hacia el núcleo para que se produzcan también citocinas o linfoquinas y se estimule en la replicación y multiplicación de los linfocitos para formar clones celulares. Pero no solamente es el TCR el que nos interesa, el receptor del linfocito T que está representado aquí, sino que nos interesa que este receptor por el antígeno son células muy especializadas que solamente van a reconocer al antígeno si estas células están acompañadas de otras proteínas que se conocen con el nombre de CD8 o CD4, y ahí tenemos los linfocitos T CD4 o helper y los linfocitos T CD8 o citotóxicos. Este CD4 y este CD8, o sea, estos marcadores de superficie que se encuentran al lado del receptor del linfocito T, tienen la particularidad de reconocer a la célula presentadora de antígeno. Ahora, hay muchas células presentadoras de antígeno. Las profesionales, lógicamente, las que van a estimular a los linfocitos CD4 son las células presentadoras de antígeno que tienen en su superficie otras proteínas que se conocen con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. Estas moléculas de histocompatibilidad de la clase 2 que están presentes en la célula presentadora de antígeno son reconocidas por estas proteínas de superficie de los linfocitos T conocidos como CD4. Y entonces solamente así van a reconocer lo que éstas le presenten a los TCRs. En los CD8 ellas van a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 está presente en todas las células nucleadas. Lógicamente, también pueden haber células epiteliales, endoteliales, etcétera, que
pueden, en cierta forma, demostrar la presencia de partículas extrañas, porque al ser agredidas por un virus, por ejemplo, van a expresar algunas de estas partículas y, lógicamente, van a ser reconocidos por estos linfocitos T y el CD8, o sea, la proteína de superficie CD8 va a reconocer este complejo mayor de histocompatibilidad y solo así van a producir la activación de este linfocito que finalmente va a terminar con la destrucción de la célula infectada por el virus. Pero no solamente es el CD4 y el CD8, sino también existen otros factores que van a permitir que esta presentación de antígeno a través de el complejo mayor de histocompatibilidad, que está representado aquí, en cuyo interior se encuentra el péptido antigénico, sea reconocido para estabilizar y que se lleve a cabo todo ese mecanismo de transmisión de señales, etcétera, se fija, se estabiliza la unión a través de otras moléculas de superficie, como ser, por ejemplo, el CD2, el CD28, el LFA1, y hay muchas más todavía que permiten la unión del linfocito con la célula presentadora de antígeno. Cada una de ellas tiene su correceptor adecuado para cada uno de estos correceptores presentes en la superficie de los linfocitos T CD4, ¿no? Lo mismo en los linfocitos TCD8. Es importante hablar que a los linfocitos T se los reconoce por esta proteína de superficie llamada CD2, que tiene la particularidad de adherirse a glóbulos rojos de Cordero, y cuando se hace el famoso test de Rosetas, los glóbulos rojos se fijan alrededor de los linfocitos T y es muy bonito ver al microscopio los linfocitos T rodeados de glóbulos rojos. Es así como los podemos reconocer a los linfocitos T, que están presentes tanto en los CD8 y en los CD4. Bueno, las células necesarias para que los linfocitos se activen son las células presentadoras de antígeno. Pero no solamente son células que van a activar a los linfocitos T. Vean ustedes las células presentadoras de antígeno, que son las profesionales voy a decir, porque ellas sí están encargadas de este proceso de demostración de lo que no es propio, lo extraño, ¿no? Tenemos a las células dendríticas, que son células que derivan de los macrófagos y que se encuentran en los tejidos, ¿no? Las células macrofágicas y los linfocitos B. Y entonces, a través de sus mecanismos podemos tener algunos efectos mediante la activación y el reconocimiento de los antígenos. ¿Qué pasa con las células dendríticas? Las células dendríticas, a través de sus coestimuladores, etcétera, van a presentar al antígeno al linfocito T nativo, ¿no? Al linfocito T virgen, al TH0, que conocemos así. Este TH0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a replicarse. Con esa información que le está dando la célula, va a empezar a replicarse y se va a especializar en el reconocimiento de ese antígeno, ¿no? Tenemos lo que se conoce con el nombre de expansión clonal. Y luego, una vez que se ha multiplicado tantas veces, va a producir una cantidad de citocinas y se va a transformar en otro tipo de linfocitos de acuerdo a las características del antígeno, que ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, si el macrófago es el que va a presentar el antígeno al linfocito T nativo, ¿qué es lo que va a hacer? El linfocito T también nativo, además de producir la estimulación, la replicación de los linfocitos, va a producir citocinas que van a activar, que van a hacerlos más agresivos a los macrófagos, de tal manera que ellos sí se van a encargar de matar a los microbios, ¿no? Y si el linfocito B es el encargado de presentar el antígeno, aquí está el linfocito B encargado de presentar al antígeno T, a la célula T, esta célula T, a través de citoquinas, va a hacer que el otro linfocito B, o que el mismo linfocito B, se transforme en célula plasmática
y sea la productora de anticuerpos, ¿ya? O sea, no solamente el T va a actuar sobre el T, actúa el linfocito, la activación de los linfocitos T van a actuar sobre los mismos linfocitos T, sobre los macrófagos que están inactivados y sobre los linfocitos B, ampliando las reacciones de reconocimiento por el antígeno. Bueno, este es más o menos cómo se lleva a cabo, es una figurita que la puse ahí. Este es un macrófago, una célula dendrítica, aquí están, por eso se llama dendrítica, porque tiene que ha fagocitado un microorganismo. Este microorganismo en una vacuola, por acción de los lisosomas, es destruida, ¿no?, en péptidos, y estos péptidos salen al retículo endoplásmico rugoso, donde se sintetiza las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, las cadenas que corresponden al complejo mayor de histocompatibilidad, en un mecanismo un poquito complejo que no vale la pena que les explique porque eso es toda una clase, y migran hacia la superficie de la célula del macrófago con el antígeno en su superficie. Y es de esta forma que se prepara para la presentación del antígeno a las células T. Ha hablado de complejo mayor de histocompatibilidad y ha hablado de que existen, bueno, hay 3 clases, pero 2 nos interesan en lo que es inmunidad, la clase 1 y la clase 2. El complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 es un complejo que es un sistema de proteínas que está, una proteína que está constituida por una cadena llamada alfa. Esta cadena alfa tiene 3 segmentos, el alfa 1, alfa 2, alfa 3, extracelular, uno transmembrana y otro citoplásmico, ¿ya? Y otro citoplásmico, lógicamente, para la señalización. Unida esta cadena alfa a otra proteína que se llama beta 2 microglobulina, que simplemente juega el rol de estabilizar la forma de la cadena alfa. Entre la cadena o entre el dominio alfa 1 y alfa 2 se forma un canal donde se va a colocar el antígeno que va a ser presentado. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 está constituido por 2 cadenas, alfa y otra cadena beta, con 2 dominios, un dominio alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que son extracelulares, un dominio transmembrana y un tallo intracitoplásmico para la información, ¿no?, para la señalización. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se reconocen 4 formas relacionadas o 4 isotipos relacionados con los procesos inmunológicos y que se conocen con el nombre también de HLA o antígenos leucocitarios humanos, que corresponden a la clase A, a la clase B y a la clase C. Existen otros subtipos, pero estos tienen que ver con otros procesos que no los vamos a describir ahora. La presentación de antígenos entonces se hace de la siguiente forma. Este es el linfocito T, que tiene su TCR, ¿no? Tiene su receptor de antígeno más su molécula transmisora de señales y su correceptor CD4. Cuando se presenta, esto se realiza en el vaso o en los ganglios linfáticos, cuando se encuentra con una célula presentadora de antígeno, llámese célula dendrítica, ella a través del complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar al antígeno. El antígeno va a ser una cadena lineal de 9 a 11 péptidos, nada más, no es muy grande. Eso va a ser presentado al TCR o al receptor del linfocito T, y esto va a ser reconocido por su correceptor CD4, ya que esta célula presentadora de antígeno lleva al complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. ¿No? Luego, una vez que reconocen, se pasan señales, se replica el linfocito y empieza la activación del mismo.
En el caso del CD8 es lo mismo, este es el complejo mayor de histocompatibilidad, que en esta situación se lo ha representado bajo esta forma, que es reconocido por el correceptor CD8, ¿no? Tenemos lo mismo, el TCR, que reconoce al antígeno que es portado por el complejo mayor de histocompatibilidad, y el correceptor CD3, que es el que va a activar señales dentro del linfocito T, una vez que se produce esta unión. Bueno, ¿qué pasa cuando se unen? El TH0 recibe la información o recibe la presentación del antígeno mediante las células presentadoras de antígeno. Hemos visto que pueden ser bacterias, toxinas, péptidos de comida, medicamentos, etcétera. Todos ellos, partículas extrañas al organismo, son deglutidos, son engullidos, son trabajados dentro de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno, macrófago linfocito B, a un linfocito T, 0, T virgen. Dependiendo, lógicamente, del antígeno, este T virgen va a producir ciertas proteínas que se conocen con el nombre de citocinas. Entonces, si produce la interleuquina 12 y el interferón gamma, esta célula TH0 se va a diferenciar en TH1. Esta célula TH1 va a empezar a secretar interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, y va a producir una inmunidad de tipo celular, es decir, que va a reconocer a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a los patógenos endógenos, llámense virus o bacterias, que están dentro de la célula para producir su destrucción. Están encargados de la inmunidad celular retardada, que la vamos a ver ahorita, no ahorita, sino en la próxima clase. También tienen mucho que ver con procesos de autoinmunidad y de la inflamación. Si este TH0 produce interleuquina 4 e interleuquina 2, el linfocito TH0 se diferencia en TH2. Y este linfocito TH2 va a secretar interleuquina 4, 5, 6, 10 y 13, que van a actuar sobre los linfocitos B y van a producir anticuerpos. En realidad, estos estarían relacionados con la producción de anticuerpos y con microorganismos extracelulares. También esta respuesta TH2 tiene que ver con procesos de alergia y asma, como vamos a ver en la próxima clase. Finalmente, si secreta el factor de crecimiento de linfocitos T de tipo beta y la interleuquina 6, este TH0 se transforma en linfocito TH17. Este linfocito TH17 tiene capacidad de secretar estas interleuquinas, la 21, 22 y la 17, que van a actuar a nivel de los macrófagos, principalmente para facilitar la fagocitosis y la destrucción de estos microorganismos extracelulares, ¿no? Y también tiene que ver algo con la autoinmunidad, que no nos corresponde, pero lo cito acá. Finalmente, todo este proceso, si no se lo regula, imagínense lo que podría desencadenar. Estamos hablando de autoinmunidad, estamos hablando de inflamación, una inflamación que perduraría con el tiempo. Y entonces, cuando ya no hay estimulación de este TH a través de la interleuquina 12 y del factor de transformación de crecimiento beta, va a transformarse en un linfocito T regulador, que va a producir estas interleuquinas y que van a ser los responsables de controlar ya las respuestas tanto de TH1, TH2 o TH17. Es un proceso de regulado de la respuesta celular. Bueno, es lo mismo que les he expresado, el linfocito TH0, nulo, virgen, es el que sale del timo, ¿no? Y de acuerdo a la acción de las diferentes interleuquinas, se van a transformar en linfocitos TH1, TH2, TH17 y T regulador. Bueno, este es el mecanismo de regulación, creo que estoy repitiendo lo mismo.
tal vez un poquito hablar esto del linfocito T. La célula presentadora de antígeno muestra el antígeno al linfocito TCD4 virgen. Este linfocito TCD4 virgen se prolifera, se multiplica, forma un clon. Y ese clon va a producir interleuquina 10 y 4 y va a activar a los macrófagos que se van a encargar de destruir a las células, ¿no? Va a tener una respuesta TH2, va a producir anticuerpos y también va a activar a los eosinófilos, sobre todo en rechazo a parásitos extracelulares, ¿no? O puede ir a través de la interleuquina 4, estimular a los linfocitos B para la síntesis de anticuerpos y sobre todo de IgE también, que tiene mucho que ver con la eliminación, procesos alérgicos y la eliminación de parásitos. Bueno, es otra diapositiva que me habla de lo mismo. Estoy ya sobre el tiempo. Un cuadrito que resume todo lo que hemos ido hablando. Activación de los linfocitos. Y me quiero pasar, es lo mismo, les voy a dejar a ustedes. Tal vez la citotoxicidad, cómo se lleva a cabo. Cuando el linfocito T reconoce a través del CD8 a una célula que tiene un virus, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Esta célula produce perforinas y produce granzimas que van a ir a través de estas enzimas, destruir la membrana, lógicamente, de esta célula que está portando a los virus y van a producir la muerte o van a inducir a la apoptosis de la célula, que es la mejor forma para que los virus no se repliquen. Hablarles de que los linfocitos, existen antígenos que se conocen con el nombre de superantígenos porque ellos solitos son capaces de actuar y ser reconocidos sobre las células B y transformarlas en plasmocitos para la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a neutralizar, van a ozonizar o van a producir la activación del complemento con estos mecanismos secundarios, ¿no? Estos son los linfocitos T independientes. Aquí no hay participación de linfocito T. En cambio, hay otras respuestas de los linfocitos B donde necesitan la ayuda de los linfocitos T cooperadores. Los TCD4, al reconocer el antígeno, van a presentar al linfocito B y este linfocito B se va a reproducir, se va a multiplicar, van a producir también anticuerpos, van a producir la activación de los macrófagos, van a producir inflamación. Estos son los antígenos T dependientes, que generalmente son los que generan inmunidad o como es memoria inmunológica. Estos son los que generan memoria inmunológica. En cambio, en los superantígenos generalmente no hay memoria inmunológica. Y bueno, con esto quiero terminar. Cuando ingresa por primera vez un antígeno, se estimulan los linfocitos a través de todo ese mecanismo que hemos visto y los primeros anticuerpos en producirse son anticuerpos de la clase IgM, cuya concentración va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Luego, estos IgMs tienden a desaparecer en el lapso de 1 mes, 2 meses, 3 meses, para luego ser reemplazados por IgGs, que son los que se mantienen de por vida porque son los que se producen gracias a la memoria inmunológica. Esta es la respuesta primaria, ¿no? En la primaria tenemos un periodo de incubación algo largo porque tenemos que estimular a los linfocitos y los primeros anticuerpos en formarse son anticuerpos de la clase IgM. Cuando la persona se expone por segunda vez al mismo antígeno, sí, se produce en IgM en un tiempo de incubación mucho más cortito. El lapso entre el ingreso del microorganismo y la producción de anticuerpos es de solamente 1 o 2 días. Y esto debido a ¿qué? A que se activan las células memoria, ¿no? Y las células memoria son las que al activarse van a producir gran cantidad de anticuerpos IgG.
¿no? Que son, lógicamente, los que finalmente van a cumplir esas funciones de neutralización, fagocitosis, etc. Sin embargo, se siguen estimulando un poquito más tarde otros linfocitos B y también hay aparición de anticuerpos de la clase IgM en concentraciones, lógicamente, mucho menores que las IgGs. Esto es muy importante para interpretar algunas pruebas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Si tenemos IgMs, hablamos de infección reciente, y si tenemos IgGs en concentraciones elevadas, estamos hablando de una respuesta secundaria o de una segunda exposición al microorganismo. Bueno, van a disculpar la carrera, pero ya hemos cumplido nuestro tiempo. Yo sé que ustedes están cansaditos también y yo tengo que correr a mis clases, tengo clases. Si tienen alguna pregunta, quisiera que me lo hagan. Caso contrario, me despido hasta la próxima clase. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.